noches, amigas y amigos. Bienvenidos a su programa, Voces en Libertad, del canal Comunicación con Causa. Y hoy hablaremos de la promesa del nuevo PAN. Ustedes habrán escuchado todo esta gran promesa que nos hace el PAN, y también aplaudimos la resistencia periodística que lucha por la verdad. Aquí tenemos una gran exponente, ahora se las vamos a presentar. También hablaremos de la corrupción de la 4T y algo que es gravísimo, que pareciera que mucha gente no se esté enterando, del gran hermano fiscal que nos está imponiendo Morena. Y antes de empezar, yo le quiero dar las gracias a nuestros patrocinadores que nos dijeron: esa mesa se ve muy vacía sin pan, y es así como nos trajeron cosas deliciosas. Ustedes pueden ver este pan tan rico que está hecho de masa madre, que es de la buena tradición del Valle. También tenemos el parche, la comida colombiana, una comida deliciosa aquí en la Ciudad de México, en San Francisco número 35. Y mandar un saludo enorme, un gran abrazo a toda nuestra audiencia que nos ve desde Guerrero, en Tlapa de Comonfort, desde Suriana Radio 107.9. Y bueno, sin más preámbulo, les quiero decir que tenemos aquí el gran honor de tener con nosotros a Ibabel Arroyo, una periodista valiente, y ella forma parte, ahora nos va a platicar de este grupo de periodistas que hicieron un grupo, Popay. Este grupo Popay, periodistas de investigación por el acceso a la información, que esto no debería de ser realmente una noticia para celebrar, sino realmente es una alarma que debería de ser algo que nos mueva a todos. ¿Por qué? Porque 25 periodistas, ante todas estas carencias que estamos observando, como es la eliminación del INAI, un grupo de periodistas que son como una guerrilla, que están luchando por nuestro derecho a saber. Bueno, pues ellos están realmente evidenciando el síntoma de nuestra democracia terminal y enferma. Es por eso que nos da muchísimo gusto que esté con nosotros, porque necesitamos información verídica, que parece ser que ya es un lujo o simplemente un acto de alto riesgo. Gracias, Ibabel, por estar con nosotros. Platícanos qué es esto. Me parece a mí maravilloso, dentro de un ámbito de total oscuridad. Muchísimas gracias. Qué placer estar en esta mesa compartiendo con ustedes, que tanto trabajo ciudadano han hecho y tantas iniciativas han impulsado. La verdad es que me siento honrada de compartir la mesa con ustedes. El PIPAY, esta organización, nace después de la desaparición del Instituto Nacional de Acceso a la Información, que ustedes lo saben mejor que nadie, no era el espacio en el que los periodistas podíamos obtener información, sino que era el árbitro, el que decía: no te dieron la información, a ver, y con dientes y con un marco normativo específico que se los permitía, obligaba a las autoridades o a los sujetos obligados a que sí nos entregaran la información. Bueno, pues ahora el gobierno lo ha sustituido, porque no desapareció, pero ellos dicen que no desapareció, que cambió de nombre, pero que las funciones siguen allí, las facultades y todo. A ver, no. O sea, lo que desapareció realmente es la autonomía de este árbitro. Y al desaparecer la autonomía, pues la institución ya no tiene sentido, porque ahora ya depende del gobierno, al que va a obligar a que nos den la información. Entonces, esta nueva instancia, que se llama Transparencia para el Pueblo, ahí está, la Plataforma Nacional de Transparencia, ahí está. Y lo que dijimos es: bueno, pues vamos a ver si funciona. Y entonces no nos pusimos a evaluar el trabajo de la institución, sino que seguimos haciendo nuestro trabajo normal, el de todos los días. Entonces, durante un trimestre dijimos: bueno, lo único que vamos a hacer es que vamos a registrar nuestro trabajo y a ver cómo funciona ahora la institución, cómo reacciona ante nuestras solicitudes, las normales, las de todos los días. Bueno, pues se hicieron 833 solicitudes en este primer trimestre del nuevo esquema institucional. Y ¿saben qué? La mayoría de las autoridades sí están con la inercia de contestar, ¿eh? O sea, es decir, tú vas a la Secretaría de Salud, te contesta. Tú vas te contesta. Ahora,
no te contesta bien. Ok. Ahí está el detalle. Pero 9 de cada 10 solicitudes sí sí tienen respuesta. Bueno, ahí hay un dato. Sorpresa. Hay que reconocer. Luego, el pero. Después, 2/3 partes de esas respuestas no están mal, ¿eh? Ok. O sea, pero estamos hablando todavía de las instancias a las que este grupo solicitó información en este mes. Esta no es una muestra representativa, más bien es un focus group de usuarios expertos, de usuarios intensivos, ¿no? De los mejores usuarios del acceso a la información. Y entonces 2 de cada 3 sí estuvieron bien. 1/3 parte, no. Incompletas, ligas rotas, evasivas. Pero lo más grave es que de 38 recursos que se metieron para decir, oigan, esta información no estuvo bien, ¿cuántas creen que se resolvieron de 38? ¿1, 2? Una. Wow. Una. Pensé que estaba exagerando. Una de 38. Y eso sí, pues nos pone los pelos de punta. Claro, es porque eso sí tiene que ver directamente con el funcionamiento del nuevo esquema, de esta instancia que se llama Transparencia para el Pueblo, que depende de la Secretaría Anticorrupción. De Gobernación. Pues sí. A su vez. Sí, qué grave. Exacto. Entonces, pero miren, es el primer trimestre. La plataforma funciona con muchas deficiencias porque no solamente cambiaron el esquema de autonomía, sino que además hubo una revolución de funcionarios y profesionistas que estaban familiarizados con la plataforma. Entonces hay ahorita muchos problemas técnicos con la Plataforma Nacional de Transparencia. Eso puede solventarse con el tiempo y optimismo. Sí, me encanta el ingrediente. Pero claramente hay una tendencia, o sea, el propio diseño institucional nos marca que hay una intención del Estado mexicano por bajar la cortina de la provisión de información pública a los periodistas, que son estos usuarios intensivos, pero pues también entonces a los ciudadanos. Nosotros sabemos cómo hacerlo, nosotros tenemos los caminos. Claro. Bueno, pues los ciudadanos tendrán más problemas, pero cada 3 meses vamos a estar reportando los resultados de este grupo. Además, este grupo se irá ampliando y bueno, pues, tenemos una página, pipay.mx, para que ya la tengo aquí abierta. Bien. Sí, pipay.mx, para que nos sigan también en redes. Lo encabeza además una extraordinaria periodista de investigación que es Sandra Romandía, que además acaba de publicar este extraordinario libro que se llama Testigos del Horror, que es sobre sobre el rancho Izaguirre. Y en realidad el modelo criminal que no solamente está en Jalisco, sino en muchos otros lugares del país. Y también está encabezando este esfuerzo Santiago Alamilla, Premio Nacional de Periodismo de Investigación, y yo que ahí ando de metiche. Maravilloso. Es una excelente noticia porque dentro de todo este obscurantismo de falta de información, ustedes surgen como prácticamente los héroes que nos permiten todavía acceder a la información. Sí, desde luego. A ver, López Obrador, parte de sus promesas y su ofrecimiento fue transparencia absoluta, además de que se acaba la corrupción, se acaba la impunidad, pero transparencia. Ha sido opacidad desde que llegó, cada vez más. Por ejemplo, el hecho mismo de haberle dado tantas funciones administrativas al Ejército y la Marina, no fue solo por una razón política, que sí la hay, sino automáticamente pasan a ser cuestiones de seguridad nacional y las abstraes de la transparencia. Claro. No podemos nosotros, en cuestiones de puertos, aduanas, en fin, todo lo que les han dado
no podemos, no, es seguridad nacional. Fíjate que el INAI Sí, en varias ocasiones les pedí obligó a las Fuerzas Armadas Bueno. a dar información porque decía, no, perdón, lo de los viveros para el programa Sembrando Vida no es un No, asunto de seguridad nacional, sí tienes que decir dónde están los viveros. Bueno, sí servía, O sea, claro que destruirlo, servía. Claro. contrapeso. Pocas veces, pero ahí estaba pero ahí ese estaba. mecanismo. Sí. Y por otro lado, bueno, obviamente no les gusta que se sepan las cosas. ¿Por qué? Porque ahí detectas la ineficiencia, detectas desvíos de recursos, detectas corrupción más fácilmente cuando tienes la transparencia. Para eso Así es. es. Ujú. Recordemos que el IFAI, que se llamaba, nació bajo el gobierno de Fox casi al año siguiente o algo así. Sí. Y claro que se fue mejorando, se fue fortaleciendo, y claro que sirve precisamente para uno de los elementos fundamentales de la democracia, que es rendición de cuentas, que no es penalizar la corrupción, eso le toca a otras instituciones, pero sí es, miren esto, miren lo otro, miren tal, Sí. los periodistas, organizaciones civiles o cualquier ciudadano, pero quienes más están siempre pidiendo son o estos organismos civiles o los periodistas, civiles. ¿no? Así es. Claro, los organismos civiles también son usuarios intensivos. O sea, igual, exactamente. Sí, claro. Y los Pero ya militares. nada más concluyo esta idea. En el momento en que una institución de estas que se crearon con autonomía precisamente para ser un contrapeso, precisamente para que el gobierno no tuviera más remedio que rendir cuentas de ese tipo, información, etcétera. Cuando pasan esas funciones y te dicen, no, la función va a quedar igual y las metes al gobierno, automáticamente el gobierno se convierte en juez y parte. Por supuesto, por supuesto. Y por definición, si el gobierno es juez y parte, se acabó la democracia, se acabó la rendición de cuentas. Totalmente. Sí, a ver, teníamos un IFAI, que era un organismo federal. Se hizo el INAI como organismo nacional. Por lo tanto, ya era un organismo autónomo con todas las facultades. Incluso tenía dientes, ¿verdad?, para poder generar sanciones. Y regresar a un organismo del Estado para que determinen si quieren o no rendir cuentas, porque ya nos han castigado muchos temas con que reservan la información por 5 años. Además, como bien lo decías, temas que no son de seguridad pública, ¿no? Que no tienen ninguna Pero razón. lo convierten así. Lo de Pemex, la deuda de Pemex está Sí, reservada. si lo declaran, qué bueno que me dices esto del INAI, pero si ellos declaraban esto de seguridad nacional, porque está en manos del Ejército y la Marina, Se vuelven totalmente. muchos de esos temas, por lo menos nos cuesta más trabajo que nos sean. Claro, y ya no tenemos ese supervisor, o fiscal o árbitro, como quieran llamarle, para decirle, oye, ¿por qué dicen que es de seguridad nacional? Si no lo es. Hacerlo. Ya no existe. Exacto. Y ahora el periodismo libre, perdóname. No, es que no terminé, pero bueno, por ejemplo, lo de Pemex, que son los detalles de la deuda de Pemex, esos no tenemos acceso a conocerlo. Estoy viendo en la página de ustedes de fipai.mx, Sí. ¿no? .com. Y después, bueno, la desaparición de los periodistas de investigación, la violencia en contra de los periodistas de investigación. Y a mí me parece que este es un esfuerzo de varios, de 25 dicen aquí que están empezando, ¿no? Sí. Supongo, y que se Pero de van a todo el sumar. país, además. De todo el país. Y de ¿no? un rango amplio de temas. Hay de salud, política, cuestiones aeroportuarias, Pero eso seguridad. no existía un conglomerado, una asociación colectivo de periodistas, me parece fundamental. Bueno, no de este tipo de periodistas de investigación. No, por eso. Que eso también es importante porque es una red que nos permite apoyarnos. Es una red que no a eso existía. iba. Ajá. Justamente es una red de apoyo, pero Sí. además una red de contrapeso, de confrontar investigación, información. Y entonces puede llegar al público una información muy importante, sobre todo lo que el gobierno hace. Claro, se complementan. Y yo creo que ustedes se están convirtiendo en un grupo que representa un acto de resistencia casi en la clandestinidad, porque observamos cómo desde la mañanera la presidenta les pega durísimo cuando alguien contrasta sus mentiras. Estamos frente a un régimen que nos da cifras totalmente fantasiosas para simular resultados, y los únicos que pueden contrarrestar esto para que nosotros sepamos la verdad son ustedes. Oye, nosotros o en el futuro. ¿Quién sabe si sea resistencia o registro, verdad? Bueno, depende de cuánto tiempo. A Raimundo Riva Palacio lo traía de puerquito hace poco, que decía que todo lo que decían eran mentiras
ideas cuando él realmente tiene Está sustento de presentando. todos estos contratos, toda esta corrupción que está saliendo de los diferentes elementos de Morena de alto nivel, pues prácticamente ustedes son los que nos han ayudado a descubrir todos estos, pues digamos, toda la corrupción de Morena. En conclusión, para que la gente los conozca, tenemos que apoyarlos. Sí. Algo que es importantísimo, todo nuestro apoyo para ustedes. Somos un equipo. Nosotros hacemos resonancia de lo que ustedes dicen, pero sí. Pero cuenta con nuestro apoyo, por supuesto. Así es. Digo, y en la medida en que también uno anda un poco en las partes de opinión, yo diría, ¿no? Pero, No de investigación, de nos opinión. alimentamos de esa información Totalmente. Claro. para hacer las denuncias, para La hacer las evaluaciones. necesitamos para poder 100%. hacer este Pero análisis. te voy a hacer una pregunta. ¿Qué objetivo, o sea, cómo es la estrategia, qué pretenden Ujú. ustedes conseguir con este movimiento? Pues ¿Cómo? te voy a decir una cosa. Se pretende, primero que nada, tener un registro. Un registro de la época que estamos viviendo. Ok. O sea, nosotros no somos militantes, somos periodistas. Y si se fijan, no estamos poniendo a prueba la institución de manera deliberada. Lo que estamos haciendo es nuestro trabajo, el normal. O sea, todas estas solicitudes no son solicitudes para ver si me las responden. No, son las que cada quien estaba haciendo en sus distintos medios. Y el objetivo es dejar un registro, principalmente. Claro, todos anhelamos que cambie la situación. Y si podemos colaborar con esto, pues qué bueno. Será una buena aportación. Ya lo es. Ya lo es es. una aportación, Sí, amiga, sin para duda. cerrar, perdón. No, para cerrar, es que sí, no podemos nosotros seguir avanzando si no tenemos, digamos, la información de ustedes. O sea, yo como abogada necesito información porque tienes que tener ciertas estrategias. Yo no sé, yo no manejo prácticamente asuntos de tipo administrativo, más bien son privados, civil, familiar, mercantil, esto, mediación, pero hay información que es muy relevante, porque además a veces algunos de los involucrados en los asuntos son gente que está siendo investigada por ustedes, periodistas, o ya por las fiscalías, etcétera, y para mí esa información es importante en mi área de trabajo, pero como comentarista, como comentóloga, que somos opinólogos, Y no, o como nos dice la presidenta, no, Amigos. comentócrata. comentócratas. Esa es una frase de Jorge Castañeda, ¿eh? Bueno, Sí. también me interesa tener toda esta información, si no, no tendríamos este programa. Así de Totalmente sencillo. de acuerdo. Y bueno, cambiando un poco el tema, que invitamos a Vivabel porque sabe de todos, porque pues su propia profesión, el lanzamiento del nuevo PAN. Este PAN que promete ahora una mayor apertura a la ciudadanía, una mayor facilidad para poderte integrar a sus filas, pero también propone cosas muy interesantes, Sí. como es las primarias. Y por otro lado, también en este momento en el que está por presentarse una nueva reforma electoral que pretende acotar nuestros derechos y también la facilidad para los partidos de poder tener mayor acceso a diferentes espacios. ¿Tú qué opinas, Vivabel? Yo voy a empezar, Por pero me pican porque yo me puedo ir así. Pero bien padre, no te preocupes, yo le paso la palabra. Bueno, pues mira, a mí me llamó mucho la atención este evento, es liderado por el dirigente nacional Jorge Romero, porque aunque ellos anuncian 3 acciones importantes que son las de separarse de las alianzas, es decir, del PRI, aunque ellos anuncian encuestas y primarias y nuevos métodos para seleccionar candidatos, y aunque también anuncian la apertura del partido para incorporar más fácilmente a nuevos panistas, yo creo que en realidad esas no son las estrategias, esas son las acciones, pero Okay. La estrategia yo creo que está sustentada en 3 líneas que yo veo con mucha claridad, 3 líneas de acción política que tienen que ver, 1, con la recuperación de la identidad. Uh-huh. Ahora, la recuperación de la identidad lo digo además en el sentido más amplio del término, no solamente en términos de la identidad del PAN, Anclarse en sus principios. sino, pero y además es aludir a las emociones y
a la trampa identitaria de la que hablan algunos politólogos para participar en la vida pública. Es decir, acuden a los mismos elementos que los populistas tienen, que son excluyentes, nosotros contra ellos, que es en un momento en el que ellos necesitan además decir quiénes somos o quién son nosotros. Y por eso lo digo en los dos sentidos, o sea, necesitan recuperar la identidad y utilizar una estrategia identitaria para competir en la arena política. Esa es una. La otra es, a algunos no les gustó el discurso y el tono predicador de Jorge Romero, porque no entendieron que no era para ellos. La segunda, esa segunda línea es un llamado a los panistas. No fue un llamado a las organizaciones civiles, a los ciudadanos, a los medios de comunicación, ni a los adversarios. Era a la militancia panista. Y en ese sentido, yo creo que lo hicieron bien. Creo que la estrategia además es adecuada y que es la necesaria. Pues, no sé si le va a funcionar, pero esa es la necesaria. Y por último, la tercera línea política que veo es el énfasis en lo local. O sea, ellos están apostando por liderazgos juveniles y locales para los próximos años. Y todo esto ya lo redondeo con una advertencia. Esto tiene resistencias. Sí. La primera resistencia que veo es entre como les llamó a los panistas, como la estrategia es local, como además es un asunto identitario que salta, omite o tira a la basura al PAN de la transición, es decir, a todos los panistas de la transición, Fox, Calderón y todos esos. Entonces, esto tiene resistencias en cuadros del PAN que son importantes. Y eso se puede ver también en los estados. Me metí a ver en los distintos estados, a los comités estatales y a las juventudes panistas locales, y sí, la reacción, porque nosotros aquí, sí, el PAN, sí, Jorge Romero, no sé qué, y los demás, ¿qué dicen? ¿Qué dicen en Jalisco? ¿Cómo lo publicó El Informador? ¿Cómo lo publicó el Diario de Yucatán? ¿Cómo lo publicaron en el norte? Pues no lo publicaron, o sea, no encontré casi nada. Digo, todavía faltan días, pero... Y yo dije, ¿y los periodistas no les están preguntando a los estatales? Oye, ¿tú qué opinas de lo que están diciendo? ¿Cómo viste que el jovencito del Estado de México estuvo ahí llamando a los jóvenes? Porque, bueno, lo invitaron a un juvenil muy atractivo y también a la de Querétaro. Chica. Ajá. ¿Y eso cómo se leyó en los medios locales? Pues mira, a lo mejor yo lo busqué mal, puede ser, pero... Lo que sí les digo es que no está fácil de encontrarlo. Pero te voy a decir otra cosa. Estaban todos los representantes de los comités directivos estatales, todos estaban, de todos los estados, porque yo estaba sentada atrás de ellos y yo estaba platicando con ellos. No lo replicaron entonces. Yo no lo vi replicado, excepto en la Ciudad de México. Es más, en la Ciudad de México ya hasta tuvieron una reunión del comité estatal, un poco como para hacer eco. Pero... te digo, me puedo estar equivocando, pero al menos no está fácil encontrarlo. Entonces, ese eco, pues, no se ve. Ok. Fíjate que entre los colegas comentaristas no obradoristas, porque las críticas de Morena, ¿para qué las tomas en cuenta? No, lo acusan al PAN de todo lo que ellos han hecho, multiplicado por varias veces, pero no, colegas no obradoristas, antiobradoristas, críticos, han criticado muy fuerte al PAN. No quiero decir que yo suscribo todas estas críticas, pero por ejemplo, muchos dicen el tono de Romero no viene al caso. Es su tono, siempre ha sido muy histriónico. Sí, bueno, es su forma. Falta de liderazgo, dicen, no, hace falta un nuevo liderazgo. Pues sí. Porque muchos dicen, compara los líderes de los últimos años del PAN con los que había hace algunos años. No. Entonces es una distancia enorme, ¿no? Diego Fernández, Castillo Peraza, Luis Chávez, pero también compárenlo a él con los discursos de los dos anteriores. Sí. O sea, a los dos anteriores los comparas con los de antes y horror. Pero ahora lo comparas a él con los dos anteriores y allá hay alguien que está moviendo, ¿eh? O sea, hay una voz. Y yo sí creo que tenían que hacerlo. Desde luego, que tenía que hacer algo así de relanzamiento, de impulso, porque estaba totalmente ya como dormido y muchos decían 7 años ahí y desaparecido. Y nota, ¿eh? Pero dicen falta, quién sabe qué tanto efecto tenga en los ciudadanos
para conseguir más votos. Ujú. Lo que sí he oído muchas críticas también, pero yo coincido un poco, es ya no vamos a tener alianzas. Yo entiendo perfectamente que estar junto al PRI, cuando el PRI ya su imagen se ha venido cada vez para abajo, quedó muy mal, va sacando cada vez menos votos, pues sí, no es lo mejor, ¿no? El puro PRI. Pero en este momento conviene. Pero no, esa es la cosa, que decir, por ejemplo, una encuesta que acaba de salir, que los morenistas no les va a gustar, No, claro que pero ya la vi. cuando les sacan cosas que sí les gusta de esta encuestadora que es México Elige, ponen aquí Morena 37%, Morena, sin el verde y demás, PAN 25%, 11 puntos menos. Bueno, Pues no está nada de Movimiento Ciudadano 17 puntos, PRI 8.5. Entonces tú dices, a ver, si se suman los tres, sacamos a Morena. Saca 50% y dejas a Morena con el verde y con el PT en 40%. Que tienen entre los dos un 2%, juntos en PT cambio, y Morena. Si como dijo el propio PAN o sugirió, o así lo entendimos, y ya no va a haber alianzas, sino que vamos a concentrarnos en fortalecer nosotros, como lo hizo Movimiento Ciudadano en la elección pasada. Sí. Es decir, nosotros vamos a dar nuestra definición. Sí. Pero está sacrificando algo que mucha gente quiere, que es quitar a Morena. Exacto. Para muchos electores antimorenistas, la prioridad no es que MC se fortalezca, no es que el PAN se autodefina. Yo creo que es una equivocación, José Antonio. Yo también lo creo. No. Yo no creo que sea una equivocación quedarse sin alianzas. Eso no se puede discutir. No, lo que creo es que es una equivocación tener como objetivo político quitar a Morena. El objetivo debe ser quitar la hegemonía de Morena, que no es lo mismo. Exactamente. Quitar a Morena polariza la sociedad. Y si tú tienes solamente dos grupos, Morena y todos contra Morena, entonces puedes volver a tener un partido con una mayoría que no puedas controlar. Pero no solo eso. Sí, estoy de acuerdo. Pero no solo eso. Además de ahí, lo que ellos lograron fue una mayoría calificada fraudulenta, pero si hubieran hecho bien las alianzas, hubiéramos logrado un Congreso mucho más equilibrado, sin mayoría calificada. Y hay algo que supuestamente... Bueno, no la tuvieron, ¿eh? No, ya lo sé, pero hubiera sido mucho más complicado, incluso con la trampa que hizo el tribunal. Sí, tienes razón. Si se hubiera sido menos complicado si Movimiento Ciudadano se hubiera sumado. Hubieras ganado más mayorías. Elemento que yo quisiera sumar a tu análisis y al de José Antonio, ahorita te paso la palabra, amiga. Siempre me queda así como el No. El hecho de que el planteamiento era sumar a la ciudadanía en la narrativa para que nosotros fuéramos ese brazo que apoye al PAN, una ciudadanía opositora no partidista, que hemos estado trabajando desde hace muchísimos años, un músculo que se ha ido fortaleciendo, que podría capitalizar el PAN. Sin embargo, en todos estos años, yo he estado platicando con varios, incluso con Marco Cortés, con varios de los líderes, vamos juntos. No saben dónde ponernos, no saben qué hacer con nosotros. Nos dicen que sí. En la narrativa suena realmente muy atractivo, que somos ciudadanía con el PAN. Y a la hora de las acciones, en los hechos, ellos se echan porras, y yo lo vi en el evento. Ellos hablaron para los panistas y estábamos, la ciudadanía que nos invitaron, estábamos ahí. No nos sentimos integrados y lamentablemente muy posiblemente vuelva a pasar en los hechos cuando queramos participar en cualquier cosa. No hay una estrategia articuladora donde nosotros tengamos un lugar. Claro. Pero primero necesitan arreglar su portaaviones. Por supuesto. Y después meter a los aviones. Pues su portaaviones está todo agujerado. Entonces necesitan primero arreglar eso. Pero ya nos invitaron a los otros aviones, entonces por eso nos fuimos ahí, amiguita. Bueno, creo que no hay mucho que decir, ya se dijo prácticamente todo. A mí me interesó muchísimo esta parte en la que el PAN se abre a decir vamos a tener candidaturas independientes. O sea, que vamos a aceptar candidaturas independientes, lo cual nunca había hecho el PAN. Bueno, sí, Fox pero en realidad, bueno, fue un candidato no panista, pero se hizo panista, vamos. Pero eso me llama la atención y coincide con el cumpleaños de Salinas Pliego, donde él se lanza y avienta la idea de que él puede ser presidenciable. Entonces,
en la política las coincidencias no son coincidencias, bueno, yo digo. Entonces, eso me interesa. Me preocupa un poco el tema de las alianzas, porque viendo esto que nos mandaste, esta formulita, que bueno, es esta encuesta que salió, sí creo que solo no va a poder ninguno contra Morena. No hay manera. Aunque fueran 60%, punto como oposición, dividido entre Está 3. dividido. No van a poder. Entre 3 y entre 4 probablemente. Se debilita el equilibrio en el Congreso. Exactamente. Tienen que generarse alianzas. Sí creo que era urgente hacer la separación del PAN con el PRI, porque el PRI sí está teniendo cada vez menos, está desprestigiado. Muy desprestigiado. Va de caída, muchos se han salido, se han pasado a uno u a otro partido. Espérense, a lo mejor saca una renovación, una semana. Y no sé, el nuevo alito. Sí están planteando hacer algo así también, pero no va a funcionar. Bueno, subió mucho cuando cacheteó a Noroña. Bueno, eso sí le salió muchísimo. ¿O no? Pero no sé si en votos. Único. Así en imagen de... Se vio campeón, le aplaudieron a... Pero como para provocar votos, quién sabe. Él en lo personal se empoderó muchísimo. Que la gente decía, yo quiero ser como él, ¿no? Antes lo peluceaban y ahora quieren todo un ser con él. Y yo sí creo que era urgente que el PAN hiciera algo así porque iba en picada. La verdad es que el prestigio del PAN, de un partido de ultraderecha, ya ahorita se centró un poco, se hicieron más de centro derecha, católico, pero no cerrado a muchos temas que son delicados, como el aborto, como o sea, dicen, no lo vamos a aceptar nunca, pero tampoco pensamos que sea castigable, ¿no? Entonces es una manera de decir, ahí está. Entonces, bueno, ese es mi punto de vista. Yo creo que el PAN hizo bien en hacer esto. Insisto, no sé si sea el mejor líder, pero es líder. Está jalando gente. Déjame contestarle tantito a Ibabel. Estoy de acuerdo contigo en que no se trata de tal o cual partido, sino del régimen. Igual, mis críticas al PRI no eran por el PRI, era por la hegemonía, el sistema hegemónico. Exacto. Y de lo que se trataría sería de que dejara de ser hegemónico, aunque Moreno siga gobernando, pero en un marco democrático. La pregunta aquí, el escepticismo es ¿cómo le haces cuando él está ya concentrando todo el poder? Con la reforma electoral o fuera de la ley, porque la mayoría calificada fue contra la Constitución, se la saltaron el tribunal. Todos cooptados, sin contrapesos de lo que decíamos ahorita del INAI y todo eso. ¿Cómo le haces para que Morena acepte abrirse otra vez, como lo hizo el PRI en su momento, y que entonces haya un régimen democrático y si gana Morena en los votos, entonces que gane Morena, eso no hay problema. Pero ya estamos hablando de un ambiente. Pero el problema es que pero estamos van a tener el control del INE, del tribunal, de la Suprema Corte. Sí, ¿Cómo le haces para, derrotándolo con todo? Y aún así va a ser difícil. Y es que justamente estamos en un ambiente muy complejo, donde cada vez todos los mecanismos democráticos se están cerrando con esta nueva reforma electoral en puerta y pensando que todavía estamos en un ambiente democrático de hace varios años. Eso es absurdo. Eso hubiera sonado muy bien hace tiempo. Y te voy a volver a echar la pelotita con el tema del huachicol. No, quedémonos aquí. ¿Qué te parece el reportaje de Magenta, de Código Magenta? Código Magenta ha venido documentando, fueron los primeros que hablaron de la palabra huachicol fiscal. Muy impresionante. Los primeros, desde hace ya mucho tiempo. Hablaron del tema de Carmona, han estado evidenciando toda la forma como se ha transportado, pero no había tenido tanto impacto hasta ahora que salió lo de los sobrinos del general, ¿cómo se llama el general de Marina? Ojeda, del general Ojeda. Es el almirante. Entonces, y ahora salieron todos, el almirante. Porque es de Marina. Sí, salieron todos estos escándalos donde Andy, el hijo de López Obrador, es el centro. ¿Cuál es tu opinión? Ay, qué difícil. Que conste que te estoy dando la primicia. Quisiera poner el énfasis en la estructura criminal de esta actividad que es el huachicol fiscal, más que en el personaje, porque fíjate que del personaje han salido. Esta no es la primera vez que está en el centro de una discusión sobre. Había salido en cuestiones también relacionadas con las empresas factureras, en fin. Entonces, a ver, o sea, es el hijo
del expresidente, es el hijo del líder moral del partido gobernante, es el hijo del régimen autoritario. Partamos de ahí y hagámoslo a un lado porque no vamos a poder contra eso. Es verdad. Es verdad. Y más bien yo me centraría en la estructura, porque, a ver, no se trata solamente de un personaje, sino que se trata de un sistema. Así es. Es un sistema construido con cientos de personajes. A ver, uno solo de esos barcos, uno solo, necesita cientos de pipas, que necesitan decenas de choferes, que necesitan un mecanismo de distribución, un mecanismo de contabilidad. O sea, es decir, estamos hablando de una empresa grande, pero además estamos hablando de una empresa grande que no vende yogurt. O sea, ya una empresa grande que vende yogurt así sería difícil. No, esta parte es ilegal. Entonces tiene que ser en secreto y tiene que convencer en sus mecanismos de distribución que están llevando algo que sí es o legítimo, amenazar, porque también pero no sé en qué momento utilizan subcontratación de empresas y de cosas que ya no saben qué es lo que están haciendo. No sé en qué momento deja de ser tan secreto para decir, pues tú eres el chofer, tú llevas, no sé. Pero esto necesita de un esquema de administración muy impresionante que solamente se puede hacer con empresas tan grandes como Pemex. O sea, no estamos hablando ya ni de Cemex o de Bimbo. O sea, es que es así de grande como Pemex con el esquema de pipas que solamente tiene la Secretaría de la Defensa Nacional. Así es. Pues, porque la cantidad de pipas que tienen las empresas privadas más grandes no alcanza. Mira. Oigan, les invito a que lean mi artículo al respecto porque ahorita ya no me acuerdo de los datos, pero lo puse en Letras Libres y se llama El monstruo marino, y ahí sí puse los datos porque me puse a calcular distancias, pipas, cantidad de choferes, todo, pues entonces, y ahí salió. No, y ahorita ya no me acuerdo. No importa, ya saben, léanlo allá para que tengan la información completa, pero sobre todo lo que dices, ¿en qué momento pasó todo esto? ¿En qué momento se armó toda esta estructura? O sea, desde que llegó López Obrador, Latinos y Código Majestat han hablado de la cabeza de esta hidra. Pero todo lo que tú mencionas es prácticamente todo un mecanismo de activación criminal de Pemex, de corrupción, que es de la Marina, de Sedena, que se articuló para este gran delito. El WIF, etc. A ver, eso no podría hacerlo una pequeña parte del gobierno, y mucho menos tal o cual persona. Y no es nada más de corrupción, ¿verdad, José Antonio? De, aquí está le pago para que se haga la visita. No, es todo un esquema. Es una estructura. De otra manera no podrías haber hecho esa corrupción de esa magnitud. Vigilada por la propia autoridad. Bueno, precisamente por eso, lo que podemos suponer, digo, con un mínimo de lógica es, ¿eso se hubiera podido hacer sin el visto bueno del presidente? Por supuesto que no, porque estaban involucrados gente de los más altos niveles, muchas dependencias. Claro que cualquiera que supiera que el presidente no se lo dice y entonces el presidente lo para, castiga a algunos. Claro que todo eso se echó a andar y funcionó durante todos esos años. Tan se sabía que, recuerden que Xochitl en la campaña lo dijo tal cual, con los datos tal cual, mencionó los mismos nombres que se están manejando, la cantidad de dinero que se está manejando, o sea, ya se sabía. Eso no pudo haber ocurrido, sí, el visto bueno del presidente. No, desde luego, o sea... Además citando al propio López Obrador cuando siempre decía, el presidente sabe todo lo que pasa al respecto todo. Siempre. Eso iba, pues sí. Justo, el presidente sabe todo. No, bueno, pero el huachicol fiscal ha sido la gran caja no puedo decir chica, porque es inmensa, del gobierno de Morena. Entonces, a partir de ahí salieron un montón de las candidaturas, desde luego las más importantes, no me voy a referir en particular a nadie, pero de ahí salieron todos estos, digamos, apoyos, y la verdad es que se
a pesar de que se dijo, a pesar de que se denunció, se han estado ocultando la información, pues yo creo que ya no es posible ocultar más y ya no es posible, por ejemplo, seguir protegiendo a Dan Augusto, que ha sido uno de los personajes más señalados por este tema, y ya no es posible protegerlo porque ya la propia presidenta dice, ya que diga, pues que se investigue. No retes al régimen, Claudia, claro que es posible. Nos van a hacer, siempre es posible, pero además, ustedes, Sí, ¿verdad? ustedes documentan. Qué naif me vi. Sí, ustedes documentan, ustedes sacan la información y no pasa nada. Estamos hablando de una serie de intocables, donde vemos a un Harfuch que va a hacer su informe al Congreso, donde le aplauden y dice que han capturado no sé qué cantidad de gente con muchísimo huachicol, fentanilo. Y esto que estamos viendo, que es la gran red, que no hay manera de simular, es intocable. Pero aparte, estaba yo escuchando sus cifras. Yo decía, de cuenta, 50 toneladas. Nos pudo haber dicho 50,000 toneladas y ¿contra qué lo contrastamos? No hay manera. Pero a estos personajes que realmente ustedes han evidenciado de forma muy valiente, Código Magenta, tú ahora con tu artículo, también Loret de Mola, ¿dónde están las denuncias? ¿Dónde están realmente estos juicios que estamos esperando? No pasa nada. Y es que te toca decir, no hay referencias. No hay nada. No tenemos la referencia. Y eso es muy difícil. Hay cálculos. No hay contracálculos. Pero hay que verlo. Me encantaría. También ya lo empecé a buscar. Que hizo un cálculo también, es decir, cuánto se reportaba de petróleo comprado en Estados Unidos y cuánto se reportaba aquí fiscalmente, ¿no? Y entonces la diferencia... ¿Se dieron cuenta? Claro que se dieron de dar cuenta. Y la venta de Pemex también es otro indicador. Si la venta de Pemex sube o baja, porque se está cubriendo con la oferta del huachicol. No nos cuentan, no nos pero yo sí creo que, pese a la presión de Estados Unidos y todo eso, la postura de Claudia sí será a lo mejor agarrar a algunos menores, lo que le criticaron al PRI y al PAN, de que se iban sobre los chiquitos. Y López Obrador decía, hay que irse hasta arriba. No, tampoco lo van a hacer. Están minimizándolo, están ocultando, están esperando a que se pase, que el escándalo deje de estar en la mira de la gente, y van a castigar, si acaso, algunos. Muy pocos, frente a toda esa... Creo que es difícil de comprender, ¿no? También el tema del huachicol fiscal, el propio término es difícil para que la gente para entender si no, o lo vea directo en su porque el huachicol era sacar el petróleo o el combustible de los tubos, de las tuberías. Así empezó el Ese era, sí. Pero sobre todo no lo ven en su cotidianidad de la afectación. Sí, es una estructura brutal. Mira, yo he oído a gente que lo explica, igual si lo explicas, dicen, te compran a 10 pesos el litro en Estados Unidos. Pasas por acá y aquí no lo reportas ni lo vendes a 22 pesos oficialmente, 25. Para que ese dinero vaya al erario público, sino que lo vendes por abajo del agua. Y te quedas con esa diferencia. 18 pesos y todos se los reparten. Pero ahí le están quitando al erario público 10 pesos por litro. Por 11 pesos. Se calcula que 500,000, de tener mejor el dato, entre 500,000 y 600,000 pesos de puro IEPS que dejó de recibir la Hacienda. Mucho más. No, pero falta el IVA. Pero como 600,000 pesos. 600,000 millones, perdón. Yo dije, bueno, eso no. Les quiero recordar Eso lo paga Dan Augusto rápido. Sí, el cambio que trae en el pantalón. No, 600,000 millones. Pero bueno. Les quiero recordar una ironía, una contradicción que ahí la puse. Cuando López Obrador en su campaña decía, como vamos a combatir la corrupción, el erario va a recuperar 500,000 millones de pesos, ¿se acuerdan? Al revés. Sí. Por la corrupción de tu propio gobierno. Perdimos. Ahora, por lo menos en el puro huachicol fiscal son cerca de 600,000 millones. Ya no hablemos de Segalmex, ya no hablemos de muchísimas otras cosas. O sea, salió exactamente al revés de lo que él prometió. Pero de eso el caso de corrupción
más grande que hemos vivido en la historia. Amigas, el tema de la reforma fiscal, que es preocupante y no nos hemos dado cuenta. Así rapidísimo, porque ya casi se nos acaba el tiempo. Vamos a hablar 5 minutos de esto nada más, digo yo menos. Es muy preocupante porque ya se están metiendo con las plataformas, con las redes en donde se hace compraventa, cualquiera de las grandes, Amazon, las de ropa, no me acuerdo ahorita cómo se llaman, y entonces si el SAT quiere investigar a José Antonio porque cree que está gastando más de lo que recibe, se puede meter en tiempo vivo, digamos, en tiempo real, a la plataforma. Tienen la obligación de darle toda la información para ver cuáles son los movimientos que hace José Antonio o cualquiera de nosotras, entonces en tiempo real. ¿Qué sucede ahí? Bueno, hay una violación a mi privacidad, a nuestros derechos. A nuestros derechos. O sea, sí entiendo que el SAT necesita mucho dinero porque se han gastado todo en las obras monumentales que no sirven para nada, iba a decir para un carajo, pero bueno, mejor digo para ¿Ya nada. lo dijiste? Sí, para un carajo, ¿verdad? Y entonces sí tienen unos déficits brutales. Entonces, bueno, eso tienen ya permiso, esta amplitud. Hablaban también que si se podían meter a otras redes sociales, ya dijeron que no, que solamente a las plataformas de compraventa. No, pero también Netflix, o sea, todo es compraventa, al final estás pagando ahí. Digo, no se van a meter probablemente a YouTube o no lo sé, porque si hay compraventa tienen la opción de hacerlo. Pero esto también afecta, por ejemplo, a periodistas, porque pueden utilizar la información para periodistas, para ciudadanos opositores, también es algo muy grave. ¿Tú qué opinas, Ibabel? Pues el problema siempre con eso es que ellos dicen, no, pero no lo vamos a utilizar mal, no se preocupen. Y el poder es el poder. Y siempre que se les abre, o sea, siempre que se les da una herramienta, la van a usar. Claro. Siempre, es la ley. La tentación es muy grande. Esa es la ley del poder. Entonces, darles una herramienta más, a lo mejor no la utilizan en un año, a lo mejor no lo vemos, pero que lo puedan hacer. Eso ya es grave. Es muy grave para los derechos y las garantías individuales. Así es. Lo que es la presunción de inocencia no existe. No, bueno, nunca existió cada vez en México. Menos, ¿no? En México no existe. Con esta ley, sí, pero en otras redes cada vez se va debilitando la presunción de inocencia. Claro, porque ahora te detienen y después averiguan, como decían. Pero esta ley es un arma política, prácticamente, para usarla en el momento que necesite. No, claro, y además para chantajear también puede ser. Pero ya la aprobaron. Está aprobada en la Cámara de Diputados, pasó a la de Senado. Okay. No, espérame, esa se aprueba. No, sí, pasa. Ya está en riesgo. Ya va a pasar. Sí, lo que ya aprobado fue el presupuesto. Conclusión. Pero una conclusión de las 4 cosas. No, okay, sí, no. No, una conclusión de esta ley, de este tema. No, pobrecita, se ha agarrado en frío todo el tiempo, amigos. Te cargamos ha sido maravilloso. Te cargamos la mano. En conclusión, no, sí. No, la conclusión si ya sabes cómo somos, ¿para qué nos aceptas la invitación? Es muy, muy práctica y con este tema no lo conozco bien, no me sé los detalles, etcétera, pero oigo a los especialistas. Lo que sí sé es lo que tú dices. Todos los elementos que tengas, si no tienes contrapesos, no tienes límites, que cada vez hay menos, ya casi no existen, lo usas políticamente, sesgadamente, contra los opositores, todo. A los míos, aunque estén incurriendo en fallas, en corrupción, en ilegalidades, es totalmente lo contrario de la democracia. Es el prototipo de un régimen autoritario. Usas el poder contra tus adversarios y a los tuyos los perdones. Claro. Así lo estamos viendo y así va a seguir ocurriendo. Pues como fue la historia con el partido dominante durante tantos años. Sí, el PRI así lo hacía, sí. Pero ahora lo hacen, además cuando lo criticaron tanto y con un conocimiento de causa, sabiendo que están dañando y que ahora los derechos humanos están mucho más protegidos. Bueno, ya nos acaban de quitar mucho de la protección de los derechos humanos, puede ser otro tema un día, pero sí es muy grave lo que está pasando. Definitivamente sí, estamos viendo que este régimen en 7 años ha acotado nuestras libertades, nuestros derechos, y lejos de legislar
para que nos volvamos un país más democrático, de mayores libertades. Estamos viendo lo contrario. Y más avanzado en todos los sentidos. Sí, nos Sin iban a retrasar. Yo quiero agradecer, Ibabel, ha sido un placer tenerte con nosotros. Ay, gracias por invitarme. Al contrario, te hemos disfrutado muchísimo. Y yo les quiero decir a todas y a todos que no sea la ustedes, única. Pues Antonio me estaba pateando por debajo de la mesa. Lo vi. Cállate. Sí, ¿verdad? Estoy pensando. O sea, Antonio, ya pórtate bien, que por luego nos andas espantando a nuestros invitados. Y a todas y todos ustedes les agradecemos que nos hayan acompañado esta noche. Por favor, escríbanos para que nosotros sepamos no solo de dónde son, sino también lo que piensan, y cada vez seamos más voces críticas. Y también, por favor, apoyen a pipay.com.mx. Solo pipay.mx. Sin el .com. Perdón, solo pipay. Las redes, por favor. Las redes, tus redes. Bueno, me pueden encontrar, mi nombre es muy complicado, pero IVA como el impuesto, Belle como bella, o sea, como bello impuesto, muy mal. IVA Belle, así me encuentran en las redes. Okay. ¿Qué nombre francés o qué? Pues es un invento. Suena. Es una historia larga. Okay. Como un impuesto bello, después de que hablamos de la reforma fiscal, pues les damos las gracias y también estamos con ustedes cada semana. Muy linda noche.